La bienvenida a Carlos Navarro. Gracias por venir, Hola, Carlos. Vladimir, ¿cómo estás? Bueno, bien, ¿y tú? ¿Cómo te va? ¿Cómo está esta nueva central de trabajadores Así Venezuela? Bueno, yo te diría que Venezuela tenía unos 15 años esperando por una central sindical. En ningún país del mundo en este momento se puede pensar en justicia, en equilibrio, en equidad, en distribución, en sentido humano de la política, si no hay una central sindical. Venezuela tenía siglas y tenía 15 años sin una central sindical. ¿Cuál es la diferencia entre esta central y la CTB, de la cual tú fuiste secretario general, y entre esta central y la Central Socialista y Bolivariana de Trabajadores? La Central Sindical de Trabajadores y Trabajadoras, Así Venezuela, tiene una serie de características que la hacen única en América Latina. Por ejemplo, somos una central con equidad de género. Solamente la CUT de Colombia tiene equidad de género en la conducción. De 33 miembros, que son 33 miembros del comité ejecutivo, 53% prácticamente son hombres y 42, 46, 47% son mujeres. Promedio de edad cerca de 45 años. Esto es por un lado único y por primera vez se da en el país. Pero por otra parte hay algo que es absolutamente esencial a su partida de nacimiento, que es el pluralismo que la conduce. Esta nueva central sindical está conducida por gente de todos los partidos políticos, gente de diferentes pensamientos no partidistas, inclusive gente que apoya al actual gobierno nacional. Que no están en la Central Bolivariana Socialista. No están en la Central Bolivariana. Y vienen nuevos sindicatos que están dirigidos por gente que acompaña al gobierno, pero que desde el punto de vista sindical cree y está convencido de que los sindicatos no son de los partidos políticos, ni de los gobiernos, ni de los patronos. Por otra parte, una central que le da la formación y la capacitación, una tarea estratégica, vital y trascendente. Ahora, Carlos, a los efectos de saber cuáles son las áreas laborales, del sector laboral, en las cuales está presente, en la que está presente esta central. Por ejemplo, en este momento que Sector estoy hablando público, contigo, por ejemplo, sector público, sector privado, Ajá. es muy importante, pero en este momento, para que veas la actividad que tiene una central, que tiene apenas un mes de formada, nos constituimos con 429.928 trabajadores y trabajadoras. Y en este momento estamos cerca de 517.000 trabajadores. Somos la primera central sindical del país, pluralista, con equidad de género. Por encima de la Central Bolivariana Socialista, ¿tiene más afiliados? Claro, estoy hablando pluralista. La Central Bolivariana dice que tiene 3,5 millones de afiliados. Bueno, yo eso lo respeto, pero pluralista no es. Estoy hablando de una central pluralista. Porque, ¿cuál es el problema de las centrales que nacen con el amparo, la tutoría y la coordinación y control de los gobiernos? Bueno, que no son centrales sindicales, son brazos funcionales del partido de gobierno. Lo hizo en un momento Pérez Jiménez, lo hizo después Eleazar López Contreras, el presidente Chávez trató de hacerlo durante más de 15 años. No, y no pudieron, porque tú has visto a la Central Bolivariana de Trabajadores marchando contra el gobierno. Bueno, hermano, porque no te alcanza el salario para comer, por ejemplo. La has visto en el Ministerio del Trabajo peleando, la has visto por la situación de los despidos. No la puedes ver. Nosotros en este momento tenemos 19 conflictos en la calle. Tenemos conflictos, por ejemplo, con los compañeros del INSES. ¿Tú sabías, por ejemplo, que acaban de quitarle el INSES de Cojedes al INSES? Y todas esas granjas agrícolas las está asumiendo las gobernaciones y están prácticamente vaciando el INSES y se están perdiendo las granjas. En el caso de Cojedes son 300 trabajadores que se quedan desempleados. Estoy hablando de un conflicto que está en este momento en pleno desarrollo. Tenemos el conflicto de la salud de los compañeros en el estado Aragua, del magisterio en el estado Táchira, los compañeros de la Polar en el estado Táchira, los compañeros de la salud en Carabobo, los compañeros de los empleados y obreros en Carabobo. Nosotros tenemos en este momento las compañeras enfermeras en el estado Zulia, los compañeros del magisterio en el estado Táchira. Nosotros tenemos en este momento 19 conflictos en desarrollo, dirigidos ¿por quién? Por nuevos conductores, por nuevos líderes, que hemos ido formando progresivamente, poco a poco y dando una gran batalla. Ahora, de la situación general del país, ¿qué nos dice? Sobre todo con respecto al diálogo que se viene dando entre el gobierno y representantes de los trabajadores, representantes de las empresas públicas y privadas. Mira, este Consejo para la Economía Productiva. el diálogo es un diálogo complejo porque es un diálogo basado en la cultura oral de la política latinoamericana. Piensa que reuniéndose permanentemente y echándose discursos de lado y lado, vamos a producir más arroz, va a aparecer el pollo, va a aparecer la carne, ya la gente puede ir al mercado y ya las colas se resolvieron. Y ese es un problema de visión, de visión estratégica, de planificación y de ejecución de tareas. Es importante que tú veas además que en estas comisiones que se acaban de nombrar prácticamente no está representada la clase trabajadora. Increíble, es un problema grave.
Pero no es solo un problema del Pero en gobierno. esa reunión ojo. ha estado la Central Bolivariana de Trabajadores. Exacto, son los trabajadores venezolanos, son ellos los trabajadores venezolanos, son los que van a protestar, son los que van a enfrentar al gobierno, son los que la van a confrontar porque hoy prácticamente 2 salarios mínimos te alcanza para comer 17 días. Ellos son los que van a pelear porque no le alcanza a la gente para vivir, porque no le alcanza para los alimentos, las medicinas, porque los roban en la calle. Ellos son los que van a pelear por los trabajadores, no, ahí no están representados los trabajadores. Entonces tú te das cuenta que estamos hablando de una comisión que pretende resolver el problema económico del país, pero con una fractura muy grande a la hora de imaginarse las soluciones. No están representados los trabajadores. Claro, aquí hay que ser justos, ¿no? No es que a la oposición le importan mucho los trabajadores también. ¿Cuántos diputados trabajadores tiene la oposición en la Asamblea Nacional? ¿Cuántos diputados trabajadores tiene el gobierno en la Asamblea Nacional? ¿Cuántos diputados está convocando los sectores opositores para discutir los problemas del país? No, yo creo que de ninguno de los dos lados. Ahí le dan prioridad, le dan atención y les preocupa el factor del trabajo. Por eso, la crisis más profunda y estructural que vive el país es la crisis sociolaboral. La crisis sociolaboral, hablemos de 4 o 5 cosas nada más. ¿Qué datos tienes tú de esa crisis sociolaboral? Mira, el CENE en su último informe sacó unos datos que solamente en Venezuela existen. Solamente en Venezuela existen. Por ejemplo, la inflación acumulada de alimentos entre diciembre del 2014 y diciembre del 2015 fue de 380%. El costo de la canasta alimentaria para diciembre del 2015 fue de 58.900 bolívares. Es decir, que el costo de la canasta alimentaria entre diciembre del 14 y diciembre del 2015 equivale a 5 salarios mínimos. Para que tú tengas idea qué trabajo, qué drama, qué sufrimiento tan grande están pasando los trabajadores y las trabajadoras venezolanas. La pérdida del poder adquisitivo es aproximadamente del 60%. Para ilustrar esto, es bueno que tú tengas esta idea. En diciembre del 2014 una canasta costaba 12.306 bolívares. Un salario mínimo de 4.888, tú podías adquirir el 40% de los alimentos de la canasta alimentaria. Hoy, el poder adquisitivo de ese salario mínimo es solo del 16%. Si tú en una familia tienes 2 salarios mínimos y cada uno de ellos tiene, supongamos, una cesta ticket de unos 6.000 bolívares, supongamos que son 16.000 bolívares por persona, es decir, en esa familia hay 32.000 bolívares de ingresos. Solo tienen para comer 17 días. Y no es que vas a comer carne toda la semana, o vas a comer pescado, o vas a comprar mero, o punta trasera, o vas a comprar pollo. No, compañero. Una vez cada dos semanas, con 2 salarios mínimos y 2 cesta tickets, una familia solamente tiene comida para 17 días. ¿Tú te imaginas lo que esto significa desde el punto de vista del poder adquisitivo y el drama que tienen hoy los trabajadores? Por ejemplo, los trabajadores de todo el país nos están viendo y fundamentalmente toda la estructura sindical de nuestra nueva central. Ya hoy pedir un incremento de salarios tomando en cuenta porcentajes no tiene sentido. Y entonces, ¿qué hace una dirigencia sindical? O sea, ¿cuál es el planteamiento de hoy frente al problema del poder adquisitivo del trabajo? Porque el problema que tenemos también es no solamente que no se consiguen las cosas, sino que todo cambia. Todo la visión del movimiento sindical para dirigir los conflictos cambian. ¿Qué haces tú con un país si las cifras que dieron de una inflación para el 2015 de 270% son, y si las cifras que acaba de dar el Banco Mundial sobre la inflación para el año que viene, que coloca los números por encima del 700%, ¿cómo me hablas tú a mí de poder adquisitivo? Si además de eso, el 40% de los trabajadores, para ser sensatos, está en el sector informal. Esos trabajadores no tienen ley orgánica, no tienen seguridad social, no tienen amparo. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo van ellos a sobrevivir a esta situación? Carlos, por aquí te dice Cuber 2008. Carlos Navarro fue cómplice junto a Ramírez León y Petkov del robo de las prestaciones sociales. ¿Sabes que ese es un cuento como el cuento de Ahí viene el lobo? La gran bandera que llevó a Chávez, entre otras cosas, a ser presidente de la República es que se habían robado las prestaciones sociales. 26 veces tuvieron la oportunidad para cambiar las decisiones de 1997 y en este momento en el que tú y yo estamos hablando todavía existe el régimen. Nunca la cambiaron. Y les gusta,
Les gusta porque cobran su salario, porque cobran los intereses de sus prestaciones. Todo el mundo está cobrando según el régimen del 97. Este es un discurso que no tiene sustancia, es un discurso flojo. La lucha sindical de hoy, en una situación inflacionaria como la que tenemos, ¿hacia dónde se debe dirigir la lucha de los sindicatos hoy en Venezuela? Complejo. Es un mundo muy complejo. Nosotros estamos tratando de construir la Porque ya el aumento salarial, mientras lo pide, la inflación se lo traga. Pero agrégale otros problemas. Vamos a ponerle el número a los otros problemas porque a mí me gusta ponerle el número a los problemas. Si tú tienes aproximadamente un 40% de la fuerza laboral venezolana en el sector informal, cerca de 5.394.000 trabajadores, ¿qué haces con ellos? Que no tienen prestaciones sociales, seguridad social, no tienen amparo, ni están protegidos por la Ley Orgánica del Trabajo. Ahorita, por cierto, estamos haciendo un gran esfuerzo para que se aplique en Venezuela lo que a nivel mundial se está estudiando, que es la transición de la informalidad a la formalidad, y en eso está haciendo un excelente trabajo nuestra dirigente Aida Martínez, que no está encargada del sector informal. Pero por otra parte, esto que tienen aquí, aproximadamente, y esto es, yo creo que todavía sigue siendo muy temeroso, existe un 18% de trabajadores que están desempleados, es decir, 2.400.000. Si tú agarras esos 2.400.000, le agregas los 5.400.000, son 7.800.000. Pero los trabajadores que están tercerizados, subcontratados. O sea, que la base sindical sigue siendo muy pequeña. Que no tienen derechos. Toda esta complejidad. Y el nuevo mundo del trabajo. ¿Qué vas a hacer con todo lo que implica la incorporación de las nuevas tecnologías en el mundo del trabajo, que en sectores muy importantes está desapareciendo la mano de obra? Por ejemplo, en el sector de alimentos, sector automotriz, en el sector de las medicinas, en el sector agrícola. La tendencia mundial es a desaparecer la mano de obra no calificada, incorporar cada día más la mecanización, la robótica. ¿Qué vas a hacer tú con ese tipo de trabajador? ¿Qué vas a hacer tú con un trabajador que cada día está perdiendo, por ejemplo, todo lo que son los sistemas de seguridad social? ¿Qué haces con un nuevo sistema de relaciones sociolaborales tan complejos? Esas son las variables que hay que estudiar. Esas son las visiones que hay que tener en cuenta para dirigir una organización sindical. José Luis Díaz Núñez te dice, ciertamente los trabajadores deben ser partícipes de las mesas de trabajo. Recordemos la tripartita. ¿Tú estás de acuerdo con que vuelva la tripartita? Claro, el tema de la tripartita es que la gente cree que la tripartita es una reunión de tres. Y está equivocada. La tripartita es la reunión de los actores del proceso productivo. Si son 6 o 7 representantes del sector empresarial, son 6 o 7 por allí. Si son 4 o 5, el sector de los trabajadores son 4 o 5. Es muy importante, como lo hacían en Brasil. Brasil estuvo creciendo 8, 9, 10, 11 y 12% porque tenía un Consejo Económico para el Desarrollo. Y allí estaban las 6 cámaras de empresarios, estaban las 5 centrales obreras, estaban todos reunidos. Y no llegaba una ley que afectara el mundo del trabajo al Congreso de Brasil si no pasaba primero por el Consejo Económico y Social para la producción. Humberto Méndez, los trabajadores rechazamos que pretendan desmembrar el INSES. Respeto a sus trabajadores. Por aquí te dice J. Luis Peraza, te dice, saludos Vladimir, soy un obrero más del país y le pregunto a sus invitados, ¿qué plan hay para eliminar el bachaqueo en toda Venezuela? Bueno, esa pregunta debe ser dirigida al presidente y al gabinete y a todo el ejecutivo que ha dicho que va a terminar con las colas, que son deprimentes. Para el que hace la cola para comprar y para el que tiene que comprarle al bachaquero. Si algo es indigno, es inmoral y afecta la dignidad del ser humano, es lo que está pasando con esas colas. Cuando tú ves ahí señoras en estado, ves niñitas haciendo cola a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana, eso no es país, eso no es Venezuela. Eso contribuye a fracturar aún más el alma del venezolano. Cuando tú ves cómo se enfrentan, cómo se pelean y se agarran en esas colas, tú sientes que efectivamente que ahí el país que teníamos se fue. Ahora se nos perdió. Tú como dirigente sindical, ¿cuál es el aporte que deben hacer los trabajadores en un tiempo de crisis como este? ¿Rebajarse los sueldos? ¿Renunciar a la lucha por mejoras salariales y socioeconómicas? ¿Qué deben hacer los trabajadores? Nosotros, sentarnos a discutir con sentido estratégico cuáles son las políticas que hay que llevar adelante para atender los graves problemas estructurales que tiene el país. ¿Con quiénes? Con el país y con el gobierno. Y es lo que no se ha hecho. Con el país y con el gobierno. Yo me reuní hace unos meses, por ejemplo, con unos ministros en Ecuador y hablaba con el ministro de la Productividad. Y te doy un ejemplo en 4 segundos. Él decía, si a nosotros estamos en un proceso de sustitución de importaciones, si a nosotros nos hace falta arroz, nosotros preguntamos, ¿quién tiene que ver con el arroz aquí? Pedro, Juan, José, son 14, tráigamelos. Y los sentaba en una mesa. Vamos a producir arroz porque no vamos a importar más arroz.
que si el tipo era verde, era blanco, era azul, era amarillo, que si era empresario o neoliberal, que si el tipo apoyaba a Marx o a Lenin, que si estaba comprometido con Stalin o si el tipo era trotskista. No, chicos, aquí vamos a producir arroz. ¿Y cómo empezamos a producir arroz? ¿Dónde buscamos la semilla? ¿Dónde está el campo? ¿Dónde está la tierra? ¿Dónde están los fertilizantes? ¿Dónde está la mano de obra? ¿Dónde están los campesinos? Se establecían objetivos, se definían políticas, se establecían programas, se calificaban las metas y por responsabilidades, tiempo, y impacto y resultados se medía el programa que se llevaba para llevar adelante la producción de arroz. Y se hacía así. Y pregúntale a Ecuador, ¿cuántos productos ya están produciendo en Ecuador que antes importaban? Ajá. ¿Ustedes están de acuerdo con la dolarización del bolívar, como plantea por aquí Jackson Laborda? No, eso es algo más complejo. Que tiene que haber una constituyente. Eso es algo mucho más complejo. No se puede despachar tan rápido ese tipo de preguntas porque es más complejo. Aquí dice también María de Los Ángeles, Vladimir, el bachaqueo se lleva toda mi quincena, el bachaquero, y los artículos solo me duran una semana. Por aquí dice Rodrigo Orellana, hoy hubo, dice por aquí, Rodrigo Orellana habla de que hoy hubo una asamblea de trabajadores de Corpoleg, el gobierno quiere desconocer cláusulas conquistadas. Hay una ley, además, que es peor todavía, hay una ley que le prohíbe a los trabajadores del sistema eléctrico, se llama el Reglamento Especial de las Zonas de Seguridad del Sistema y Servicio Eléctrico Nacional, que se publicó en agosto del 2013 y se aprobó en la Gaceta Oficial 40-220. Esto, aprobado por el gobierno y por el Poder Legislativo, establece que los trabajadores de la electricidad no pueden hacer asamblea de trabajadores, no pueden discutir sus problemas, no pueden reclamar sus derechos en las zonas que están cerca de la empresa. Es como lo que acaba de pasar con la CanTV. El contrato colectivo de la CanTV, ¿quién lo firmó? Algunos amigos de las autoridades de la CanTV. 6 sindicatos que no estaban de acuerdo con la firma de ese contrato colectivo y que están legales, legítimos y que hicieron sus elecciones, lo reclamaron. Y nadie les hizo caso. Y ese proyecto de contrato colectivo, ¿en qué asamblea de trabajadores de la CanTV se discutió? El contrato colectivo petrolero que se acaba de firmar ahorita. ¿En qué asamblea de trabajadores se discutió el anteproyecto del contrato o el proyecto del contrato? No, estamos viviendo un momento absolutamente ilógico. Tú sabes que los anteproyectos y proyectos de contrato colectivo solo pueden hacerlo los trabajadores. Ningún patrono puede presentar en una mesa de discusión el proyecto de contrato colectivo. ¿Y lo están haciendo? Y lo están haciendo. Eso es increíble, que ahora los proyectos de contrato colectivo lo presenten los patronos del sector público. Ningún sindicalista debe aceptar eso, porque ningún trabajador autoriza a ningún dirigente sindical a aceptar eso en nombre de ellos. Vladimir, ¿por qué critica la Globovisión tanto el presidente Maduro? Invítalo para que le explique al país. Bueno, está invitado. Yo no puedo responder esa pregunta. Nosotros hacemos nuestro trabajo. Bueno, también con respecto al tema de el descontento sindical, esta central que ustedes están creando, ¿qué alternativas le ofrece a los trabajadores hoy? Fíjate que cuando hicimos nosotros nuestro congreso que acaba de realizarse el 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, fueron 407 delegados. Nos constituimos con 204 sindicatos y, como te dije, representamos en aquel momento unos 429.000 trabajadores. Bueno, hoy estamos en casi 517.000. Pluralista, no pedimos carné. Preparación y capacitación. Queremos formar y capacitar a los líderes sindicales para que representen con calidad, con talento y con capacidad a todos los trabajadores. Y en todas las áreas, no solamente de organización, acción y conducción sindical, sino en el área laboral, en el área de seguridad social. Por ejemplo, nosotros trabajamos en el comité ejecutivo, cada miembro del comité ejecutivo tiene una tarea que realizar. Unos se encargan del tema de la mujer trabajadora, del tema del joven trabajador, del tema del sector informal, del tema de la seguridad social, del tema de la salud laboral. Todos estamos trabajando en contenidos. Por eso, Víctor Báez, quien es el secretario general de la Confederación Sindical de las Américas, que estuvo presente, al igual que la OIT, al igual que la Confederación Sindical Internacional, al igual que la Confederación Sindical Europea, todos estuvieron, dijo, que esta puede ser la central sindical del siglo XXI. Bueno, muchas gracias, Carlos, por habernos acompañado. Carlos Navarro, gracias, hermano, presidente de la Central de Trabajadores, Así Venezuela.